Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 6. Jesús es sacerdote fiel. Avanzamos un poco más en el estudio del libro de Hebreos y ahora Pablo nos presenta a Jesús como un sumo sacerdote en su función como representante del ser humano ante Dios. ¿Cómo es posible que Pablo presente a Jesús en estas características? Porque era importante para los hebreos visualizar en ese discurso a Jesús como un sumo sacerdote fiel. Durante esta semana, la autora de Escuela Sabática nos llevó a descubrir las características de Jesús con esta función de sumo sacerdote. ¿Por qué es importante esto para nosotros? No solamente para el discurso, para los hebreos, sino también para nosotros en la verdad presente. Recordemos algo, hermano. El pecado hizo una división muy grande entre el ser humano y Dios. Esa separación abismal solamente puede estar unida por un puente celestial, y ese es precisamente Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento vemos las funciones de sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Él ministraba en el santuario y le daba acceso a los israelitas al perdón de sus pecados, a tener nuevamente la confianza de que a través de esos sacrificios simbólicos, a través de esa administración, Dios permitía que el ser humano, a través del pueblo representado por el pueblo de Israel, estuviera reconciliado con él. Pero sin la función de sumo sacerdote, era imposible que el israelita alcanzara la seguridad de que sus pecados estaban perdonados. De tal manera que el sumo sacerdote se convertía en un mediador entre el ser humano y Dios. Las características de este sumo sacerdote eran únicas y especiales y lo hacían un símbolo perfecto de lo que Jesús haría más adelante después de venir a esta tierra y mostrarnos su sacrificio enorme por nosotros. En este sentido, entonces, era muy entendible que el israelita, que el hebreo, el cual está dirigido en primer lugar este discurso de Pablo, tuviera en su mente la figura del sumo sacerdote, porque durante toda su vida conocía cuáles eran sus funciones y a qué se dedicaba. Para nosotros que no éramos israelitas, era muy importante que recordáramos, en primer lugar, cuáles eran esas funciones. Acuérdense que el sumo sacerdote, como se describe en el Antiguo Testamento, fungía como un mediador, fungía como un representante de Dios en la tierra, fungía también como una persona que era en su mayoría con características que lo hacían sensible al dolor humano. Durante esta semana vimos estas características y cómo se reflejan perfectamente en la vida de Jesús. Porque recordemos que a pesar del dolor, la persecución por la que estaban pasando los hebreos, podían confiar plenamente en que su vida estaba siendo realmente considerada por Dios en el cielo a través de Jesús como ese mediador identificado ahora como un sumo sacerdote. Entonces, para nosotros es vital también que identifiquemos que en el cielo tenemos un representante que está intercediendo con nosotros, que conoce nuestro dolor, que conoce nuestra tentación, que fue tentado más incluso que nosotros mismos sin pecar. Y que ese sacerdocio no está dirigido, no está señalado por lado humano, sino que al contrario tiene un sesgo celestial a ser un sacerdocio perpetuo, perfecto y sin mancha. Para poder entender más esto, vamos a ir poco a poco describiendo las características de ese sacerdote fiel que es Cristo Jesús. Acompáñenme, por favor, al primer versículo. Encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos entonces en la primera parte, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 al 7, encontramos en primer lugar que Pablo describe las características de los sacerdotes humanos. ¿Okay? Y una de ellas era precisamente que el sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. ¿Okay? Era
el sacerdote humano, sin embargo, era pecador como ellos también. Cuando el sumo sacerdote empezaba a ministrar en el santuario, antes de poder hacer cualquier obra, cualquier rito, tenía que ofrecer también una ofrenda por sus propios pecados, porque obviamente el sacerdote humano era pecador. Entonces él no podía acercarse a Dios si tampoco era purificado. Esa es una característica del sacerdote humano. Cuando era elegido, ese sacerdote, en primer lugar, era elegido por Dios. Acuérdense que Dios le dio a Moisés la designación de Aarón como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y a partir de ahí, todos los descendientes de la tribu de Leví serían también sacerdotes. Y obviamente fue una designación no humana, sino divina. Sin embargo, las características emocionales o características del temperamento del sumo sacerdote son muy importantes. En Hebreos 5:2, por ejemplo, señala que era paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Por qué el sumo sacerdote tenía que ser paciente con todos los seres humanos? Porque era obvio que su función era mostrarle a Dios la misericordia o el perdón de las fallas de los israelitas. Si en su corazón no sentía empatía con los israelitas que estaba representando, entonces no podía cumplir la función de ser una persona paciente con los débiles. De tal manera entonces que se buscaba, Dios designaba precisamente a un sacerdote que tuviera estas características, que buscara en primer lugar tener un acercamiento con sus contemporáneos, siendo paciente, siendo un representante, un mediador que se identificara también con su humanidad caída. En ese sentido, entonces, a pesar de que por muy bueno que fuera o muy sensible que fuera el sumo sacerdote al dolor de sus compañeros israelitas, aún él era pecador. Entonces, en ese sentido, no se perfeccionaba su sacerdocio. ¿Okay? En el caso de Hebreos, nos presenta a Jesús con esas mismas características, designado por Dios, con sensibilidad. Pero ahora sí se perfecciona esa intervención, porque Jesús no era pecador. ¿Okay? Al tomar nuestra naturaleza humana a través del sufrimiento y la obediencia, se perfeccionó el carácter o la función mediadora de Jesús. ¿Ok? De esta forma, entonces, nos enseñó que Jesús podía comprendernos y podía amarnos porque se identificaba con una raza humana. Hay que entender algo en primer lugar. ¿Okay? Jesús ya era perfecto, ¿de acuerdo? Jesús tenía esa única relación con su Padre que lo hacía perfecto, que lo hacía dependiente de él, obediente a él. Sin embargo, en el libro de Hebreos vemos que él tiene que pasar por el sufrimiento, tiene que pasar por aprender obediencia. No era que él no necesitara, era para que nosotros entendiéramos que Jesús se identificaba, como que no es un Dios que vino a esta tierra y encarnó y estuvo haciendo maravillas porque era Dios, sino porque él encarnó como un ser humano que amaba a esta humanidad, que ama a esta humanidad, que se identifica con ella, que busca su salvación. Porque así como esta humanidad sufre, Jesús también sufrió. Jesús también tuvo provocado, tuvo tentaciones, pero él nos mostró que a través de esa unión con su Padre pueden vencer al pecado, pueden tener la seguridad de la salvación, porque ahora tenemos un representante que se identifique con nosotros también. Es una buena noticia para nosotros. No tenemos a un Jesús que no se identifique con nosotros, al contrario, está plenamente identificado con su humanidad, no solamente porque adquiere también las características físicas humanas, sino porque en su corazón hay una relación de empatía con su creación. Nosotros somos pecadores, merecemos la muerte. Sin embargo, Jesús nos muestra su amor con tanta misericordia, con tanta amplitud, que a veces no alcanzamos a comprender cuál es todo lo que Él tuvo que dejar por nosotros,
todo lo que tuvo que sufrir por nosotros. Ese será un misterio que nosotros tendremos toda la eternidad para poder entender. Ahorita solamente por fe aceptamos esa intervención de Jesús en nuestra vida, que su obediencia, su sufrimiento y su vida perfecta lo calificaron para ser constituido sacerdote y mediador misericordioso entre Dios y nosotros. Por eso en la primera parte del capítulo 5 de Hebreos se presentan estas características. Él es el apto para poder ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. ¿Okay? Se identifica con nosotros, comprende nuestro sufrimiento, nos ama profundamente y Él quiere intervenir ante Dios por nosotros. ¿Okay? Muestra al Dios que en esta raza caída, que estos seres humanos merecen la salvación a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra desobediencia, podemos alcanzar el perfeccionamiento de nuestro carácter si nos acercamos a Jesús. Aprendemos a ser obedientes y dejamos nuestras cargas en Jesús, porque se convirtió precisamente en aquel que nos va a impulsar a ser mejores cada día, a convertirnos en lo que en primera instancia quería Dios de nosotros, que fuéramos sus verdaderos hijos. Y ese enlace, esa separación entre Dios y el ser humano se une a través del sacerdocio de Jesús. Pero no solamente se queda ahí, ¿okay? Esta es una de las primeras características, como nuestro mediador. Vamos a ver otra característica más. Acompáñenme al siguiente versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta parte del libro de Hebreos también es muy significativa. Entonces, nosotros tenemos que estudiar mucho el Antiguo Testamento para poder entender qué importancia tiene que Jesús fuera señalado por Pablo en este sentido como un sumo sacerdote declarado por la orden de Melquisedec. Más adelante, en el capítulo 5 también encontramos que era como un semejante a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, Melquisedec era un rey y también era un sacerdote cananita, al cual Abraham, después de una batalla para liberar a Lot y su familia, se encontraron en el camino. Y entonces Abraham recibe la bendición de Melquisedec, porque es sacerdote y es rey, y Abraham le entrega los diezmos de todo el botín que él había recuperado de la batalla. En ese sentido, entonces, Melquisedec era más o era superior a Abraham, porque pues Abraham le rinde tributo, le rinde, le entrega los diezmos, lo reconoce a Abraham como un sacerdote que iba a bendecir a su nación. En el libro de Hebreos 7:3 se menciona que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. Melquisedec no es Jesús. Melquisedec no es un ser celestial, porque en Hebreos 7 se identifica que era como un tipo de lo que sería Jesús más adelante. Pablo entonces usa únicamente a la figura de Melquisedec, de ese rey humano que intervino con Abraham, para mostrarnos que Jesús también es un rey y también es un sacerdote. Y él también merece esa gloria y esta entrega o esa sumisión como la que Abraham le rindió a él. Ahora entendamos algo. Todos los descendientes de la tribu de Leví tendrían que ser sacerdotes según la ley mosaica. En el caso de Jesús, bueno, en el caso de los levitas fueron designados por Dios a través de la descendencia de Aarón. En el caso de Jesús, el que designa como sumo sacerdote es precisamente Dios. No necesitaba venir de ningún linaje para que fuera convertido en sumo sacerdote. Por eso entonces hace una distinción. Esas características diferentes del sacerdote de Jesús se empiezan a señalar aquí en el capítulo 5. A Jesús se le nombra como sumo sacerdote según no la orden levita, sino según la orden o la descendencia o según el señalamiento de que él venía por esa característica especial de Melquisedec, porque Melquisedec tiene algo esencial que se describe en el Antiguo Testamento, y es que él no tenía origen, se menciona que no tenía padre ni madre, no en el sentido de que no tuviera, porque si no tuviera padre y madre y no tuviera origen ni inicio, entonces sería Dios. Pero la Biblia calla en este sentido, no nos señala quiénes son los padres de Melquisedec ni cuándo nació. Eso para hacer una alegoría
del que nombraría más adelante a Jesús como sacerdote sería Dios, que no tiene padre, ni madre, ni principio, ni fin. ¿Ok? Por eso se señala esas características de Melquisedec. Entonces, el que nombra sumo sacerdote a Jesús es precisamente Dios, que no tiene origen ni final. En ese sentido, entonces, el sacerdocio de Jesús es superior, así como en un momento dado Abraham reconoció el sacerdocio y el reinado de Melquisedec como superior a él mismo. Es más, antes de que incluso naciera Aarón y fuera nombrado sumo sacerdote en primer lugar, ya Melquisedec tenía esas características. Y son las mismas que tiene Jesús. ¿Por qué es importante para los israelitas identificar eso? Porque recordemos que ellos estaban en persecución, que ellos estaban en aflicción, ¿okay? Y tenían seguían exaltando su persecución, era porque exaltaban el nombre de Jesús y lo llevaban adelante como el único que podía darle la salvación al ser humano. Recordar entonces que Jesús provenía de un sacerdocio superior que cualquier sacerdocio humano era muy significativo para ellos. Les daba seguridad, les daba tranquilidad de saber que el Señor mismo, que Dios mismo tenía el control sobre todas las actos que sucedían en la tierra y que nada estaba por encima de él y nada estaba por encima de Jesús. Recordemos que Jesús es exaltado, lo sumo mucho más allá de cualquier ser celestial a adquirir estas características. Tú tienes un Dios que es superior a todo, superior a todos tus problemas, superior a tus dificultades. Tienes que aprender a confiar y reconocer esa supremacía. ¿Por qué? Porque a veces el sufrimiento y las dificultades te derrumban y te hacen sentir que estás solo y que nadie puede hacer nada por ti. Y te equivocas porque el Señor está interviniendo por ti. Porque Él tiene un carácter superior. Él es más que todo lo que existe. En ese sentido, tenemos que acercarnos confiadamente a ese Dios superior que está intercediendo por nosotros, que ya vimos en la lección anterior, que Él está identificado con tu problema, está identificado con tu dolor, y Él no quiere que sufras. Y para nosotros, el ser humano, sufrimos porque no fuimos hechos para sufrir, ¿de acuerdo? El plan original del ser humano era que no sufriera, al contrario, que gozara de toda la creación, que se enseñoreara de todo lo que existe. El ser humano sufre porque está alejado de Dios. Entonces, si nosotros, para evitar que el sufrimiento nos derrumbe, tenemos que dejar nuestras cargas en este sumo sacerdote que viene de la orden de Melquisedec, una orden superior, que es precisamente Cristo Jesús. Pero no se queda solamente ahí. ¿Quieres ver más razones para tener nuestra esperanza en Jesús? Acompáñame al siguiente versículo, por favor. Ahora, leemos Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Sí? En Jesús, recordemos que el lenguaje del libro de Hebreos es muy elevado, ¿de acuerdo? O sea, Pablo emplea términos, emplea simbologías, emplea argumentos que son bastante profundos y que solamente podríamos comprenderlos si hemos estudiado con mucha diligencia en la historia antigua. Por eso no me gusta cuando tratamos de llevarle la palabra de Dios a personas que se aferran a que solamente el Nuevo Testamento es la única manera en que nosotros podemos alcanzar salvación y podemos entender los misterios divinos. Y ya el Antiguo Testamento fue abolido, es imposible, porque la Biblia es un todo. ¿Sí? Aquí Pablo nos está diciendo algo muy interesante. La ley de Dios respecto a las cuestiones ceremoniales del santuario, respecto al sacerdocio ceremonial, a las funciones del sacerdote, tenían que ser modificadas cuando Jesús es nombrado sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Okay? Primero hay un cambio de la ley sacerdotal. Cuando Jesús adquiere el carácter de sumo sacerdote, no según la orden levita, no, que no dependía de los levitas. Recordemos que Jesús era de la tribu de Judá. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, cambió la ley. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya el sacerdote ya no era un sacerdote que venía de un linaje de Leví, sino que venía ahora del linaje de Judá, ¿okay? Según la orden de Melquisedec. Entonces cambia la ley sacerdotal. En ese sentido, cuando Jesús es nombrado sumo sacerdote. El segundo cambio que existió, ¿okay? Los sacrificios que hacían los sacerdotes tenían que ser diarios y una vez al año se hacía la purificación del santuario. En este caso, solamente con Jesús hay un solo sacrificio. Jesús se presenta ante el Padre y ofrece su sangre, ofrece su cuerpo como un único sacrificio. Esta es la ofrenda que como sumo sacerdote presentó ante el santuario celestial.
y no era necesario ninguna ofrenda más. Todos los sacrificios se terminaban completamente. Cambiaba completamente esta ley de los sacrificios ahora a un único sacrificio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los sacrificios humanos, porque los seres humanos que eran nombrados somos sacerdotes eran imperfectos, ¿de acuerdo? Eran incapaces de hacer que ese sacrificio, que esa ofrenda fuera completa. ¿Sí? Solamente era un símbolo de lo que Jesús vendría a ser. ¿Sí? El israelita que llevaba su ofrenda, el israelita que llevaba su animalito, confiaba en los méritos del sacerdote. El sacerdote confiaba en los méritos de Dios. Pero ninguno, ni los sacrificios, ni los israelitas, ni los sacerdotes eran perfectos porque eran pecadores. Entonces, ninguna de esas actos, por más animales que hubiesen sacrificado, por muchos años que se hubiese hecho, ninguno de esos eran suficientes méritos para alcanzar la completa satisfacción de que mi pecado era perdonado y borrado de la memoria de Dios. ¿Sí? Tenía que venir Jesús y hacer ese sacrificio único y perfecto para que realmente ese sacrificio tuviera efecto. ¿Okay? Necesitamos un sacerdote perfecto que nos hiciera perfectos ante el Padre. Esto es algo muy, muy profundo. No alcanzamos a comprender cómo nosotros, siendo humanos pecadores imperfectos, cuando depositamos nuestras cargas en Jesús, cuando pedimos el perdón de nuestros pecados, Él borra completamente mi pecado y me presenta ahora como un ser sin pecado. ¿Okay? Obviamente, el ser humano no puede comprender cómo somos presentados ante Dios sin pecado, porque Jesús, por sus méritos y por su único sacrificio, nos ofrece esa seguridad. Entonces, para que todo eso pudiera perfeccionarse, no podía seguir permaneciendo el sacerdocio con las leyes humanas. Tenía que cambiar. Y ahora la ley cambia para identificar a este sumo sacerdote encima de cualquier otro que existiera en la tierra. Ningún descendiente de Aarón jamás llegaría a ser perfecto, solamente Cristo Jesús. Entonces, para nosotros, estos cambios son necesarios, ¿ok? Nosotros vemos que cuando Cristo muere en la cruz, en el Gólgota, lo primero que sucede en el santuario o en el templo de Jerusalén es esa partición, el temblor, se parte en dos, el velo que descubría el lugar santo y el lugar santísimo. Esto confirmaba que la ley ceremonial estaba abolida completamente, la ley ceremonial, la ley sacerdotal, porque todos esos sacrificios ya no eran necesarios. Solamente Jesús iba a inaugurar ese nuevo pacto y a través de él podríamos tener la seguridad de la salvación, ya sin intervención humana alguna. ¿Sí? Nosotros tenemos que acercarnos diariamente a ese Dios que va a intervenir por nosotros, porque tu vida de pecado solamente puede tener la seguridad del perdón si depositas tu confianza en ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús. ¿Okay? Ese cambio de la ley entonces era necesario, pero no solamente quedó ahí. Acompáñenme por favor al siguiente versículo. Ahora lo encontramos en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Okay? Al cambiar las leyes sacerdotales, el antiguo pacto cuyas bases estaban cimentadas en el sacerdocio que venía de la descendencia de Aarón, ¿okay? Tenía que desaparecer y ser sustituido por, obviamente, al cambiar la ley, cambia también el benefactor de esa ley, en este caso Jesús aparece y él se convierte en el mediador del nuevo pacto. ¿Sí? En el nuevo pacto, la debilidad de sus fiadores, en este caso los sacerdotes que venían de la descendencia de Aarón, es sustituida por una vida indestructible del nuevo fiador que es Jesús, porque Jesús ahora, después de que resucita, es eterno. ¿Sí? Él, sumo sacerdote, descendiente de la orden de Melquisedec, designado por Dios, es eterno. Jamás va a desaparecer, jamás va a morir. Todos los sacerdotes levitas iban a morir y cada uno tenía que designar uno nuevo de generación en generación. Sin embargo, vemos que Jesús no es necesario nada de eso, porque Él es perfecto y Él es inmortal. ¿Ok? Hay otra característica en este nuevo pacto a través de esta sacerdocio de Jesús que es importante, el juramento. ¿Ok? Todos los juramentos que tenía Dios con los israelitas eran condicionados a que el israelita estuviera vivo y mantuviera esa parte de su pacto. Cuando el israelita moría y si no había descendiente de israelita, entonces ese juramento terminaba con eso. ¿Okay?
mientras hubiera descendencia de Abraham, por ejemplo, la promesa de que haya una nación grande de Abraham se mantendría. Si en un momento dado ya no había descendencia de Abraham, entonces ese pacto se acababa. ¿Okay? Es solamente hecho por el Padre a Jesús acerca de su sacerdocio eterno. ¿Okay? No es algo que sea temporal. ¿Okay? Nadie, ni el Padre ni el Hijo, puede morir. Entonces sus promesas de que nos acerca a la salvación y el pecado permanecen para siempre, sea que lo aceptes o no, sea que lo quieras o no. Él sigue manteniendo su juramento con su humanidad. ¿Okay? A veces nosotros somos ineligentes porque no aceptamos esa relación que Dios quiere tener con el ser humano. Ya vino Cristo Jesús a morir por ti, ya intervino por ti, ya hizo todo por ti, y tú sin embargo quieres seguir rechazando ese infinito amor que te está mostrando. A pesar de eso, Él seguirá manteniendo su juramento contigo. Él te seguirá ofreciendo la salvación. Quieras o no, o tú lo mejor sería que la aceptaras y vivieras conforme a esa aceptación. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesús es perfecto y es eterno. Y las últimas características que nos menciona el libro de Hebreos nos confirman esto. Acompáñenme al último versículo que vamos a estudiar. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En la parte final del capítulo 7 de Hebreos, entonces Pablo ya te describió todo el origen del sacerdocio de Jesús, el nombramiento de sacerdocio, el cambio de la ley de sacerdocio, la inmortalidad de ese sumo sacerdote. Ahora nos dice, identifícate, con que este sumo sacerdote jamás te va a fallar. El sacerdote israelita humano en un momento dado pudo suceder que no fuera completamente sincero con Dios. Entonces iba a morir ante la presencia de Dios porque sus pecados no estaban completamente perdonados. Pero el sacerdocio de Jesús no era así. Te voy a poner una gráfica de cómo identifica en el capítulo 7 de Hebreos el sacerdocio perfecto de Jesús. Aquí tenemos, por ejemplo, que es identificado a Jesús como santo. Eso significa que él era literalmente piadoso, agradable a Dios y buscaba hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Era santo por esas características. ¿Okay? Era inocente porque no tenía en él maldad, no sentía él venganza, no era vengativo, buscaba el bien de los demás y él no pensaba mal de nadie. Era sin mancha porque era puro, sin pecado. Aunque fue tentado en todo, nunca sucumbió al pecado. Era apartado de los pecadores porque al ascender al cielo fue separado de los pecadores e intercede por ellos. Y hecho más que sublime que los cielos porque exaltado sobre todo lo que existe como Dios. En el Salmo 57 y 108 te retrata nuevamente esta forma de sacerdocio de Jesús. Todas estas características de Jesús en la parte final del capítulo 7 nos acercan a identificar como el sacerdocio de Jesús perfecto y único. ¿Okay? Era, a pesar de estar en esta tierra durante tantos años, de mostrarnos a todos los que podía vencer el pecado, Él también nos mostró que su naturaleza divina, celestial, seguía permaneciendo en Él. ¿Okay? Él vino a esta tierra sin pecado, vino a esta tierra, permaneció sin pecado y ascendió al cielo sin pecado. Por lo tanto, su sacerdocio es perfecto y único para nosotros. ¿Podemos identificarnos con Dios? Sí. ¿Podemos tener la seguridad de que Jesús va a hacer todo lo que sea necesario para salvarnos? Sí. La importancia es que tú entiendas que no solamente se presenta en el libro de Hebreos a Jesús como un sumo sacerdote, mediador, que se identifica con el sufrimiento humano, sino que se presenta a ese sumo sacerdote como único y perfecto, y que esa perfección que él tiene quiere que sea trasladada a nosotros también. Nosotros podemos también andar en la vida venciendo el pecado, pero necesitamos acercarnos a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Y esto es lo que dice esta parte final del Espíritu de Profecía. Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Ha prometido interceder personalmente por nosotros. Él pone toda la virtud de su justicia del lado del suplicante. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono del infinito. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por situaciones difíciles en tu vida? Deja tus cargas en Jesús. Confía en que Él va a intervenir porque estás viviendo en pecado. Entrega tu vida a Jesús.
Muéstrale que estás arrepentido y que quieres cambiar. Y quieres que Él lave tus vestiduras sucias y las convierta en vestiduras blancas del Padre Celestial. Él lo puede hacer porque Él ya adquirió todas las características de ser nuestro mediador como nuestro sumo sacerdote celestial. Él está en el cielo ministrando por nosotros. Él está interviniendo por ti. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Qué vas a hacer con todas estas características que descubriste de Jesús? Quizás es la primera vez que lo escuchas. Ahora que lo entiendes, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Te vas a olvidarte de esto y pensar que Jesús es solamente gracia barata? ¿O es que Jesús realmente está haciendo algo significativo por tu vida? Está haciendo un trabajo sumamente importante por nosotros en el santuario celestial. Y Él va a llegar un día que va a cambiar esas características de sumo sacerdote y vendrá por nosotros como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás preparado para eso? Si es así, alabado sea el Señor. Y si no, te invito a que te sigas acercando confiadamente a su palabra. Confía más y estudia más y verás que el Señor va a intervenir profundamente en tu vida. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.